días con todos, esperando siempre que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud y asimismo la de su familia. Quien les habla es Cristian Freddy Copa Serrano, estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cepita, de la carrera profesional de Contabilidad, conjuntamente con mi compañero José Milton Mamani Pucho y Miriam Lucila Quispe Mamani. El día de hoy trataremos sobre la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley número 28693, y asimismo sobre el Decreto Legislativo número 1441, perteneciente a la Unidad Didáctica de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la CPC Eliana Zucapuca Flores. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley número 28693. Como bien sabemos y está en nuestro conocimiento de que esta ley a la fecha se encuentra derogado, pero el Decreto Legislativo número 1441 es la que está rigiendo en la actualidad. En septiembre del 2018 salió el Decreto Legislativo número 1441, que derogó la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. A continuación estaremos dando a conocer sobre la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y posteriormente le estaremos detallando sobre el Decreto Legislativo número 1441. Ahora nos vamos con la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley número 28693. El Sistema Nacional de Tesorería es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en las entidades y organismos del sector público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. Ahora nos vamos con el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es establecer las normas fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con lo dispuesto en la Ley número 2811-2, que viene a ser la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ámbito de aplicación. Se encuentran sujetos a la presente ley todas las entidades y organismos integrantes de los niveles de gobierno nacional, regional y local. También se encuentran sujetas las empresas del Estado de Derecho Público, Privado y de Economía Mixta con participación directa o indirecta. Conformación del sistema. Tenemos dos niveles. En el nivel central está conformado por la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. En el nivel descentralizado u operativo está conformada por las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades del sector público, comprendidas en la presente ley, y sus correspondientes tesorerías u oficinas que hagan sus veces. El sistema de tesorería tiene a su cargo la responsabilidad de determinar la cantidad de ingresos que viene a ser la programación financiera, y asimismo tiene la responsabilidad de captar fondos que viene a ser la recaudación, y también tiene la responsabilidad de pagar a su vencimiento las obligaciones de la entidad que viene a ser el procedimiento de pago, y por último tiene la responsabilidad de otorgar fondos o pagar adquisiciones de bienes y servicios de la entidad. Y atribuciones de los órganos del Sistema Nacional de Tesorería. La Dirección Nacional del Tesoro Público está a cargo del Director Nacional de Tesoro Público, el cual será designado por el Ministerio de Economía y Finanzas, tomando en cuenta los siguientes requisitos. Deberá de ser peruano de nacimiento, tener título universitario, no tener condena penal consentida o ejecutoriada por delito doloso, no haber sido destituido de cargo público por sanción disciplinaria, no tener rendiciones de cuentas pendientes en las entidades del sector público. Principales atribuciones de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Primero, tenemos
a centralizar y administrar la disponibilidad de fondos públicos y custodiar valores del Tesoro Público. Segundo, elaborar el presupuesto de caja del Gobierno Nacional y evaluar la gestión de tesorería de los 3 niveles de gobierno. Tercero, aprobar las normas y los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería. Cuarto, autorizar la apertura de las cuentas para el manejo de los fondos públicos en el Sistema Financiero Nacional. Quinto, preparar y presentar sus estados financieros y el estado de tesorería, complementada con la conciliación de cuentas de enlace. Sexto, elaborar y difundir información estadística sobre la ejecución de ingresos y egresos con fondos públicos. Principales atribuciones y responsabilidades de las unidades ejecutoras respecto al Sistema Nacional de Tesorería. Aquí vamos a ver 3 de sus principales atribuciones. El primero es centralizar y administrar el manejo de todos los fondos percibidos o recaudados en su ámbito de aplicación. Segundo, coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administración de tesorería. Tercero, disponer la realización de medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los recursos financieros, tales como arqueo de fondos y o valores, conciliaciones, entre otros. Ahora, son responsables de la administración de los fondos públicos de las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes de las entidades el director general de administración o quien haga sus veces y el tesorero. Fondos públicos. Los fondos públicos son los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen u originan en la producción y prestación de bienes y servicios que las unidades ejecutoras o entidades realizan con arreglo a ley. Administración de los fondos públicos. Los fondos públicos son administrados y registrados por la Dirección Nacional del Tesoro Público, y asimismo los fondos públicos generados u obtenidos en la producción y prestación de los bienes y servicios autorizados con arreglo a ley se encuentran bajo la administración y registro de las unidades ejecutoras y entidades que los generan. Acceso a la información de fondos públicos. Las unidades ejecutoras y entidades, así como las empresas del Estado de derecho público, privado y de economía mixta, con participación directa o indirecta del Estado, están obligadas a dar acceso a la Dirección Nacional del Tesoro Público. Principal y posición de caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Caja única de la Dirección Nacional del Tesoro Público. La caja única está constituida por la cuenta principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público y las otras cuentas bancarias de las cuales es titular. Asimismo, forman parte de la caja única las cuentas bancarias donde se manejan fondos públicos, y no forman parte de la caja única las cuentas bancarias de e-salud y de aquellas entidades constituidas como personas jurídicas de derecho público y privado facultadas a desarrollar la actividad empresarial del Estado. Operaciones en cuentas bancarias conformantes de la caja única. Las operaciones de ingresos y gastos en las cuentas bancarias donde las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades mantienen los fondos que administran y registran. Se sujetan a las normas y procedimientos que determina la Dirección Nacional del Tesoro Público. Cuenta principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Es una cuenta bancaria ordinaria, abierta a su nombre en el Banco de la Nación, en la que se centraliza y registra los fondos. La Dirección Nacional del Tesoro Público autoriza la apertura de las subcuentas bancarias de su cuenta principal, que sean necesarias para el registro del movimiento de ingresos y gastos. Subcuentas bancarias de ingresos. Las subcuentas bancarias de ingresos se registran la percepción o recaudación sobre la base de su acreditación en la cuenta principal. En su apertura debe indicarse la entidad administradora de los mismos. Subcuentas bancarias de gastos.
En las subcuentas bancarias de gastos se registran las operaciones de pagaduría que se realizan sobre la base de autorizaciones aprobadas por la Dirección Nacional del Tesoro Público en el proceso de ejecución de gasto efectuado de acuerdo a ley. Las subcuentas bancarias de gastos se abren a nombre de las correspondientes unidades ejecutoras o entidades, las mismas que son directamente responsables de su manejo. Y por último, posición de caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público. La posición de caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público está constituida por la agregación de los saldos de las cuentas bancarias conformantes de la caja única, sean en moneda nacional o en moneda extranjera. Continuando con la exposición, como título 2 tenemos de los procesos y relación intersistémica. Seguidamente tenemos el capítulo 1, que es programación y elaboración del presupuesto. Bien, ahí tenemos qué es programación de caja en el nivel central. Es un proceso que a través de eso se preestablecen las condiciones para la gestión de la tesorería, determinando un flujo de ingresos y gastos. Seguidamente se evalúa con oportunidad las necesidades del financiamiento temporal. Siguiente, el presupuesto de caja del Gobierno Nacional. Se dice que es un instrumento de gestión financiera que expresa el pronóstico de los niveles de liquidez que son disponibles para cada mes. Y mediante el presupuesto de caja se da la oportunidad del financiamiento con la finalidad de orientar el proceso de la ejecución presupuestal. Después tenemos elaboración del presupuesto de caja del Gobierno Nacional. Es cuando se desarrolla fundamentalmente la proyección de la disponibilidad financiera en función a los ingresos tributarios y no tributarios efectivamente percibidos y recaudados. Seguidamente tenemos el monto de las obligaciones devengadas y las devoluciones legalmente reconocidas. También tenemos los niveles de disposición o de financiamiento estacional requeridos. Seguimos. Programación de caja en el nivel descentralizado. Son procesos a través del cual se elabora el presupuesto de caja institucional de las siguientes consideraciones, como las facultades legales para efectos de la determinación o percepción de los fondos. Tenemos también las particularidades y la recaudación y prioridades de gastos. Ahora continuamos con el capítulo 2, que es ejecución financiera del ingreso. Ahí tenemos determinación del ingreso. Nos dice que corresponde al área encargada o facultada y son las normas legales que autorizan su percepción y recaudación, seguidamente identificación del deudor u obligación al pago con indicación de los datos que se necesitan para hacer efectiva la cobranza y liquidación del monto por cobrar. Como siguiente tenemos percepción o recaudación de fondos públicos. Es cuando se produce de acuerdo a lo siguiente, como emisión y si es así el caso de dar notificación del documento de la determinación, evidencias de haber recibido los fondos o acreditado sus depósitos en la cuenta que corresponda y se deposita dentro de las 24 horas de realizada y reguladas por el Sistema Nacional de Tesorería. Ahora continuamos con el capítulo 3, que es ejecución financiera de los gastos. Ahí explicaremos del devengado y el pago. El devengado consiste en el reconocimiento de la obligación del pago sobre la base de un compromiso previamente formalizado y registrado. Seguidamente, para la formalización del devengado, se deberá verificar lo siguiente. Ahí tenemos la percepción satisfactoria de los bienes recibidos y prestaciones de servicios.
Después tenemos el registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera o quien haga sus veces de autorización del reconocimiento del devengado y dictaminar las pautas para la sustentación documentaria. Ahora daré a conocer sobre el pago. Nos dice que a través del pago se extingue de forma parcial o total una obligación y procede siempre que el devengado esté reconocido y registrado en el CIAF. Y es el área que corresponde también deberá consignar el número de registro del CIAF en la documentación relacionada con el contrato. Y sin este requisito no se puede dar la entrega de bienes o servicios. Estaría prohibida el pago sin los requisitos descritos. Bien, continuando con la exposición, título 3, disposiciones especiales, capítulo 1, financiamiento a plazos menores a un año. Bien, tenemos el primer título que es la evaluación de tesorería. Bien, es el análisis de la proyección de los ingresos que perciban o recauden en la entidad ejecutora y el tesoro del devengado. La evaluación de tesorería incluye los resultados de la ejecución financiera de ingresos y egresos administrados por las unidades ejecutoras y entidades y se realiza dentro de los 15 días calendarios siguientes que vencidos al mes respectivo. La evaluación con el sustento respectivo a nivel específico se emite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y la Contraloría General de la República, dentro de 5 días calendarios vencidos al plazo de su elaboración. Financiamientos plazo menores a un año. Bien, nos dice que la Dirección General de Endeudamiento y el Tesoro Público puede hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal solicitar facilidades financieras temporales a las instituciones financieras en las que se mantienen sus cuentas con la finalidad de cubrir déficits estacionales en caja que asegure la atención oportuna de sus obligaciones. Bien, letras del Tesoro Público. ¿Qué son las letras del Tesoro Público? Bueno, son valores que emiten el Ministerio de la Economía y Finanzas a plazo menores de un año, con la finalidad de financiar las necesidades estacionales del presupuesto de caja, así como de promover el desarrollo del mercado de capitales. La Dirección Nacional de Endeudamiento Público está autorizada a efectuar la emisión y colocación de letras del Tesoro Público. Reglamento de contratación de servicios relacionados al endeudamiento a plazos menores a un año. Bien, nos dice que el procedimiento de contratación de los servicios utilizados que tienen relación con las operaciones de endeudamiento a plazos menores a un año, lo cual está dispuesto en el texto único ordenado de la Ley de Adquisición y Contratación del Estado. Los contratos de servicios suscritos al amparo de las normas legales que se hace mención el numeral precedente son remitidos a la Contraloría General de la República y al Consejo Superior de la Contratación para su conocimiento. Monto límite para facilitar financieras. Bien, la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público nos dice que es el que establece el monto límite y nos dice además que es aquel que genera condiciones para la emisión de las letras del Tesoro Público para cada año fiscal y también incluye el capital de los intereses estimados por devengarse. Reglamento de adquisición y negociación de las letras del Tesoro Público. Bien, se aprueba mediante la resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. También el monto de las emisiones de las condiciones relacionadas nos dice que se aprueba por la resolución directorial de la Dirección Nacional del Tesoro Público. El pago de las letras del Tesoro Público. Bien, la Dirección Nacional del Tesoro Público nos dice que es el que atiende las letras del Tesoro Público
Mediante aquello podemos hacer el pago, ¿no?, de las letras del Tesoro Público. Y los gastos financieros se atiende por la Oficina General de la Administración del Ministerio de Economía y Finanzas. Capítulo 2. Normas complementarias para la gestión de la tesorería. Bien, desembolsos no utilizados. Nos dice que estas operaciones de endeudamiento que financian proyectos de inversión pública cuyo servicio de deuda se atiende con recursos provenientes o transferidos por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Se depositan en las cuentas de dicha Dirección General una vez concluidos por los proyectos de inversión de materia de las acotadas operaciones. Siguiente, custodia de fondos o valores de fuente no identificada. Bien, los fondos o valores en posesión de una unidad ejecutora o entidad cuyo régimen de administración o utilización no se encuentre debidamente justificado o aclarado, dice que se depositan en la cuenta principal de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público o entregados para su custodia, según sea el caso, y registradas por la unidad. También nos dice que las entidades correspondientes, quedando prohibido disponer que aquellos hasta que se establezcan con precisión su origen y se proceda a su adecuado tratamiento administrativo, presupuestal, financiero y contable según corresponda. Lo mencionado, los depósitos no son renumerados. Siguiente, devolución de transferencias no ejecutadas. Bien, al culminar la ejecución de objeto de los convenios de administración de los recursos o costos de comparativos u otras modalidades similares financiadas con cargo a recursos de administración y que registren la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, es concordancia con lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, los saldos de las transferencias efectuadas. También que son incluidas los intereses y deberán ser restituidos a las entidades públicas que transfirieron dichos recursos para que ésta, a su vez, procedan a su disposición a favor de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público dentro de las 24 horas para su percepción. Consolidaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público. Bien, la Dirección General de Endeudamiento y el Tesoro Público nos dice que efectúa conciliaciones con las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades. Y respecto de los registros relacionados con la preparación de sus correspondientes estados financieros, la cual permitan identificar los fondos transferidos y recibidos de dicha Dirección General. Afectación de cuentas bancarias solo con autorización expresa. Bien, los debidos o cargos de las cuentas bancarias de la Dirección General de Endeudamiento o Tesoro Público de las entidades ejecutoras o dependencias equivalentes a las entidades, nos dice que solo proceden con la aprobación expresada de sus respectivos titulares, bajo responsabilidad personal y colegiada del directorio de la entidad bancaria correspondiente. Siguiente, sanciones administrativas. Bien, el Tesoro de la entidad o quien haga sus veces que infrinja las disposiciones establecidas en la presente ley da lugar de las sanciones administrativas aplicadas según el régimen laboral al que pertenece, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que hubiere lugar. Servicios bancarios. Bien, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público retribuye por los servicios bancarios
que demanda la operatividad del Sistema Nacional de Tesorería, por lo que el Banco de la Nación está prohibido aplicar cargos de los mismos conceptos en las cuentas bancarias de las unidades ejecutoras, y también dependen de equivalentes en las entidades correspondientes. Rendiciones de cuentas y o devoluciones por menores gastos. Bien, las rendiciones de cuentas o también las devoluciones son fondos para pagos en efectivos, también caja chica u otros similares, ¿no? Y son autorizados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, la cual se efectúan y registran en los plazos y condiciones que establece las directivas y la Dirección General de Endeudamiento y al Tesoro Público, incluyendo también la aplicación de intereses y penalidades cuando corresponda. Devoluciones de fondos depositados por error o indebidamente. Bien, los fondos depositados o por error como fondos públicos serán devueltos o exhortados según corresponda, previo reconocimiento formal por parte del área o dependencia encargada de su determinación a su respectivo registro de acuerdo con las directivas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Tratamiento de la documentación sustentatoria. Bien, son ingresos y gastos tales como las boletas, tickets, notas de ahorro, bonos, facturas, notas de cargo, comprobantes de pago, voucher, estados bancarios, entre otros. En tanto forma parte de la sustentación de los actos administrativos relacionados con la formalización de la determinación, recaudación y de ingresos y, en su caso, de la ejecución de gastos. Debe conservarse en la Oficina General de Administración o la que haga a su vez en la unidad ejecutora, dependencia u organismo, de acuerdo con los estándares que aseguren su adecuada conservación y ubicación. Cambio de los responsables de la administración de los fondos. Cuando por mandato de resolución administrativa o judicial resulte procedente la remoción, suspende temporalmente o separación de los servidores que tengan a cargo o al manejo de fondos y valores, el cual el director general de la administración o quien haga a su vez debe asegurar la designación del sustituto con la debida oportunidad a través de las instancias permitentes, procediendo a la entrega formal de las existencias de dichos fondos y valores al sustituto. Adopción de medidas preventivas en el manejo de fondos públicos. Bien, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público dispone la suspensión temporal de operaciones en las que cuentan las cuentas bancarias y aquellas unidades ejecutoras, ¿no? También en las que en aquellas entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos asignados. Ahora continuemos con el Decreto Legislativo número 1441 del Sistema Nacional de Tesorería. Como al principio lo indicaba de que este Decreto Legislativo número 1441 derogó a la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley número 28693. Este Decreto Legislativo número 1441 es la que está rigiendo en la actualidad y tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Tesorería, conformante de la Administración Financiera del Sector Público. El Sistema Nacional de Tesorería se rige por los siguientes principios: eficiencia y prudencia, fungibilidad, oportunidad, unidad de caja y veracidad. Ámbito de aplicación. El decreto legislativo es de aplicación en las siguientes entidades del sector público: sector público no financiero y sector público financiero. Ahora nos vamos con el sector público no financiero. Entidades públicas. Dentro de ellas están el poder legislativo, ejecutivo y judicial.
Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Defensoría del Pueblo y asimismo universidades públicas y entre otros. En empresas públicas no financieras tenemos del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos. En ello tenemos tales como la Caja de Pensiones Militar Policial, Seguro Social de Salud y administradores de fondos públicos. Ahora, sector público financiero, empresas públicas financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y asimismo de los gobiernos locales, y otras formas organizativas financieras públicas que administran fondos públicos. Veamos el ámbito institucional. Sistema Nacional de Tesorería. Como al principio lo indicábamos que el Sistema Nacional de Tesorería es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión del flujo financiero, que incluye la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público, la gestión de activos financieros del sector público no financiero y los riesgos fiscales del sector público. El Sistema Nacional de Tesorería está formado por dos niveles, el nivel central y el nivel descentralizado u operativo. En el nivel central está formado por la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, quien ejerce la rectoría. La Dirección General del Tesoro Público ejerce la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Tesorería, dictando normas relacionadas con su ámbito de competencia. En el nivel descentralizado u operativo está formado por las unidades ejecutoras del presupuesto del sector público y las que hayan sus veces, los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales, empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, así como las entidades del sector público financiero. Responsables de la administración de los fondos públicos. El director general de administración o el gerente de finanzas y el tesorero, las unidades ejecutoras del presupuesto del sector público y las que hagan sus veces, así como en los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales, y su asignación deben ser acreditada ante la Dirección General del Tesoro Público, conforme a los procedimientos que se establezcan. Ámbito funcional. Dentro del ámbito funcional tenemos dos tipos de integración. El primero, la integración intersistemática y segundo, integración intrasistemática. Veamos la integración intersistemática. El Sistema Nacional de Tesorería, a través de su ente rector, mantiene coordinación e interrelación con los sistemas administrativos del sector público, especialmente con el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia normativa y administrativa. Ahora veamos la integración intrasistemática. El Sistema Nacional de Tesorería comprende lo siguiente. Primero, planeación financiera. Segundo, gestión integral de activos y pasivos financieros del sector público no financiero. Tercero, gestión de tesorería. Y cuarto, por último, gestión de riesgos fiscales. Relación con organismos internacionales financieros. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro Público, realiza las gestiones relativas a la participación accionaria de la República del Perú en los organismos internacionales financieros, además de efectuar los pagos correspondientes por suscripción de acciones, aportes y atribuciones a dichos organismos. Ahora veamos la representación de la República del Perú ante dichos organismos internacionales, y se ejerce de la siguiente manera. Primero, el Ministro de Economía y Finanzas es el gobernador titular, y el Viceministro de Hacienda es el gobernador alterno ante los organismos que conforman el Grupo del Banco Mundial. Segundo, el Ministro de Economía y Finanzas es el gobernador titular
y el viceministro de Hacienda es el gobernador alterno ante los organismos que conforman el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Tercero, el ministro de Economía y Finanzas es el director titular de las acciones de la Serie A en la Corporación Andina de Fomento, que viene a ser la CAF, y el viceministro de Hacienda representa a los tenedores del sector público del Perú de las acciones de la Serie B en dicha corporación. Continuando con la exposición, tenemos el subcapítulo 2, Planeación financiera. Bien, la planeación financiera es parte del proceso de gestión de recursos públicos de la administración financiera del sector público, identificando de manera estratégica los requerimientos de capital de corto y mediano plazo, estableciendo los planes de inversión de los excedentes de caja. Ahora daré a conocer sobre insumos para la planeación financiera. Se dice que para la planeación financiera, la Dirección General del Tesoro Público adquiere información sobre la estimación de ingresos, la programación multianual de inversiones, la proyección de los flujos de inversión, los gastos que corresponden a los recursos humanos, el presupuesto institucional de apertura, las obligaciones financieras. Como último tenemos los flujos financieros. Ahora seguimos con el subcapítulo 3, Gestión integral de activos y pasivos financieros del sector público no financiero. Bien, hablando de gestión integral de activos y pasivos financieros del sector público no financiero, son parte del proceso de gestión de recursos públicos de la administración y el manejo integrado de los activos y pasivos financieros del sector público no financieros, con la única finalidad de gestionarlos y buscando maximizar el rendimiento de los activos y minimizar el costo de los pasivos. Seguidamente tenemos estrategias de gestión integral de activos y pasivos financieros del sector público no financiero. Bien, está aprobada mediante resolución ministerial del Ministro de Economía y Finanzas. Bien, continuando con la exposición, subcapítulo 4, Gestión de Tesorería. Gestión de Tesorería. Como parte del proceso de gestión de los recursos públicos de la administración financiera del sector público, es el manejo eficiente de los fondos públicos, que a través de la gestión de ingresos, de la liquidez y de pagos sobre la base de flujo de caja. Bien, la gestión de tesorería se realiza a través de gestión de ingresos, gestión de liquidez y gestión de pagos. Gestión de ingresos consiste en el establecimiento de lineamientos y disposiciones sobre aspectos operativos de procedimiento o de registro para la acreditación oportuna de los fondos públicos de la CUT. La gestión de liquidez garantiza la disponibilidad necesaria de los fondos públicos recaudados o percibidos para el pago oportuno de las obligaciones contrarias de acuerdo a la ley por parte de las entidades autorizadas. A la vez, la reserva secundaria de la liquidez está constituida por los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público al cierre de cada año fiscal para cubrir descalces estacionales o déficit de caja, cuyo acúmulo no exceda más del 1.5% del PBI que corresponda a cada año, ¿no? Y la gestión de pagos implica el manejo del pago de las obligaciones con el cargo de los fondos públicos centralizados con la CUT y sobre la base del registro del devengado debidamente formalizado.
Y el devengado debe reconocer también una obligación del pago, que es previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor y en base sobre el compromiso previamente que ha sido formalizado y registrado. Y cuando se otorga la conformidad por parte del área que corresponde, se realiza se debe registrar en el CIAF. Luego deben hacer verificado y el cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, ¿no? Las cuales son si ha sido recepcionado satisfactoriamente los bienes adquiridos, o si ha sido efectiva la prestación de los servicios contratados, y también el cumplimiento de los términos contractuales o legales, ¿no? Así cuando ya trate de los gastos si han sido contraprestados inmediata o directa. Seguimiento del financiamiento del presupuesto del sector público. También nos dicen, ¿no?, que se realiza a través de las evaluaciones de las proyecciones de los flujos financieros sobre la base del flujo de caja, con el fin de que la Dirección General del Tesoro Público informe al Comité de Asuntos Fiscales la evolución del financiamiento del presupuesto del sector público. Cuenta única del Tesoro Público, bien, o también conocida como la CUT. Es un instrumento, ¿no?, para la gestión de liquidez del Estado que tiene por la finalidad de consolidar los fondos públicos, así sea la fuente que financia el presupuesto del sector público, y también en una sola cuenta bancaria a nombre de la Dirección General del Tesoro Público y en el Banco Central de la Reserva del Perú. También debe respetar la titulación y la minimización de los costos financieros temporal de las necesidades de caja, ¿no? Bien. Reglas para la gestión de tesorería. Para la gestión de tesorería se utilizan las siguientes reglas, las cuales son servicios bancarios, que están en la Dirección General del Tesoro Público, que retribuye al Banco de la Nación por los servicios bancarios, ¿no?, que directa o indirecta que proporciona, y también por la ejecución de las diversas operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, así sea en moneda nacional o moneda extranjera. Y también porque el Banco de la Nación nos dice, ¿no?, que está prohibido aplicar cargos por los mismos conceptos en las que cuentan las unidades ejecutoras del presupuesto del sector público. También nos dicen, ¿no?, rendiciones de cuentas o devoluciones, la cual consiste en cargos de caja chica u otros, ¿no?, que sean autorizados para la Dirección General del Tesoro Público. Las devoluciones de fondos depositados por deudor indebidamente son devueltos o exhortados según corresponde. Luego, previo reconocimiento, forma parte del área de dependencia o encarga de su determinación a su respectivo registro, ¿no? El tratamiento de la documentación sustentatoria. Bien, nos dice que son aquellas documentaciones, ¿no?, que se sustentan las operaciones de los ingresos, de los gastos, o de algunas, ¿no?, boletas o tickets, ¿no?, notas de abono, en fin, ¿no? Subcapítulo 5. Gestión de riesgos fiscales. Y bien, ¿qué es la gestión de riesgos fiscales? Bien, como parte del proceso de gestión o recursos públicos de la administración financiera del sector público, nos dice que consiste en la adopción de medidas para mitigar el impacto de las ocurrencias de eventos que generen diferencias entre los resultados fiscales y los previstos, las cuales se clasifican en riesgos macroeconómicos, riesgos específicos, riesgos fiscales, riesgos macroeconómicos, que también son suministrados por la Dirección General de Política Macroeconómica. Y también tenemos los riesgos contingentes de procesos judiciales y arbitrales. También tenemos los riesgos relacionados a posibles crisis financieras. También tenemos los riesgos asumidos por
concedentes suministrados por la Dirección General de la Política de Promoción. También tenemos los riesgos derivados de la ejecución de los proyectos de inversión y los riesgos provisionales, ¿no? También tenemos los riesgos que son derivados de la ejecución de contratos vigentes o suministros, ¿no? También tenemos los riesgos de las empresas del sector público, ya sea financiero o no financiero. También tenemos los riesgos por desastres, ¿no? O sea, por fenómenos naturales o algún riesgo ambiental, ¿no? Bien, actividades de la gestión de riesgos fiscales. Bien, tenemos ahí como 4 actividades, ¿no? La cual es identificación, en la cual consiste en determinar si hay riesgo y sus características, ¿no? Incluyendo los eventos internos y externos. También tenemos la medición y valoración de los riesgos fiscales, la cual implica estimar los niveles de exposición ante el riesgo y también identificarlo. Y la mitigación formula y selecciona las acciones, ¿no? Para el tratamiento del riesgo y así planificar e implementar, ¿no? El tratamiento del riesgo y evaluar la eficacia. El monitoreo consiste en el seguimiento de la implementación, ¿no? De las medidas que hemos optado a dar y también para evitar y reducir los daños o los riesgos de las acciones que han sido orientadas para prevenir las probabilidades o severidad, ¿no? De qué tamaño tienen los riesgos. Bien, ahí tenemos la identificación, la medición o la valoración de los riesgos fiscales y también tenemos la mitigación, el monitoreo, ¿no? Bien, tenemos por último el refrendo, ¿no? La cual consiste que el decreto legislativo es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. También tener en cuenta, ¿no? Que lo que ha dispuesto en el inciso 1 del párrafo 15.3 del artículo 15 es de aplicar que a partir del año fiscal 2019 para las entidades públicas y de los poderes legislativos del Ejecutivo, que a partir del año 2020 que corresponda al ambiente de su aplicación judicial y a los organismos constitucionales y autónomos señalados, que en el numeral nos dice que las demás disposiciones establecidas en el decreto legislativo se encuentran vigentes desde el día siguiente de su publicación, ¿no? Y bien, finalizando con la exposición, agradecerles por su atención y siempre dejarles un mensaje de Confucio que nos dice que cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él.